Esto es Viena. No es capital tecnológica ni centro financiero global, ni crece rápido. Sin embargo, casi siempre ocupa el primer lugar como la ciudad más habitable del mundo. La renta es accesible, el metro es conveniente, hay áreas verdes por todas partes y la ciudad simplemente funciona. ¿Pero cómo terminó así? ¿Cómo una ciudad que alguna vez fue despojada de su imperio y más tarde rodeada por fronteras de la Guerra Fría, se convirtió en un modelo global de vida urbana? Bueno, la respuesta no comienza con la arquitectura moderna, ni con la marca de ciudad inteligente. Comienza con un experimento político de hace más de un siglo. Déjame explicar. Por casi 500 años, Viena fue la capital del Sacro Imperio Romano Germánico y luego del Imperio Austrohúngaro. Eso trajo siglos de riqueza, poder político e inversión cultural. La nobleza fue clave en la formación de la ciudad. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, varias familias adineradas competían por construir grandes palacios, llamados palais, en todo el centro de la ciudad. Muchos de estos edificios aún existen. Algunos son museos, otros oficinas o tiendas de lujo. En 1857, el emperador Francisco José ordenó algo muy ambicioso. Ordenó la demolición de las murallas medievales de Viena. Para ese entonces, ya no servían para fines militares, y además impedían la expansión radial de la ciudad. La ciudad construyó algo totalmente nuevo en su lugar. Un amplio bulevar circular llamado Ringstraße. La idea era mostrar la modernización y la fuerza política del Imperio Austrohúngaro. A lo largo de la Ringstraße, construyeron edificios monumentales de varios estilos históricos. Estaban la Ópera Estatal y el Parlamento, la Universidad de Viena y el Museo de Bellas Artes. Fue uno de los proyectos de planificación urbana más grandes de Europa. La mayoría de estos edificios aún existen, y siendo turísticos, la Ringstraße sigue siendo clave en la identidad de Viena. Este núcleo monumental pronto fue el ancla de una nueva etapa de rápido crecimiento. Transformó los distritos exteriores de la ciudad durante la Gründerzeit, introduciendo una nueva lógica urbana en Viena. Ante la creciente demanda, desarrolladores privados llenaron distritos tras la Ringstraße con bloques de viviendas uniformes y ritmo arquitectónico claro. La mayoría tenía 5 pisos de altura, construidos alrededor de patios centrales y diseñados para albergar tanto la vida residencial como la comercial. Aunque fue especulativa, esta expansión definió gran parte de la estructura actual de la ciudad. Pero unas décadas después, el imperio que construyó esto desapareció. En 1918, el Imperio Austrohúngaro colapsó y terminó la monarquía. Viena, antes capital de un imperio de más de 50 millones, ahora es la capital de la pequeña República de Austria, con solo 6.5 millones de habitantes. Viena de repente era demasiado grande para su propósito. Tenía recursos limitados y estaba económicamente aislada de sus antiguos territorios imperiales de los que dependía para obtener alimentos, carbón y comercio. Decenas de miles de austríacos étnicos que vivían en estos territorios regresaron a Viena, a menudo sin nada. La vivienda se sobrepobló. La tuberculosis se propagó sin control y más de 80.000 personas quedaron sin hogar. En 1919, solo un año tras el colapso total, Viena celebró sus primeras elecciones municipales democráticas, donde el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores ganó y asumió el control de la ciudad. 3 años después, sucedió algo extraordinario. Viena se separó de Baja Austria por grandes diferencias políticas y se declaró ciudad y provincia federal, como ocurre con Berlín o Washington Distrito de Columbia. Por esto, ahora podía promulgar sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y controlar sus políticas. El nuevo gobierno aprovechó para reconstruir la ciudad desde cero. Esto marcó el inicio de lo que se conocería como la Viena Roja, un periodo de reformas socialdemócratas que lo transformó todo. Entre 1925 y 1934, construyeron más de 60.000 departamentos creando uno de los programas de vivienda social más ambiciosos de Europa. Estos eran los Gemeindebauten, grandes bloques de viviendas para familias trabajadoras. Estaban dispuestos alrededor de patios abiertos y ubicados cerca de servicios esenciales. Contaban con agua corriente y calefacción central, algo que muchas casas privadas aún no tenían entonces. El más famoso es el Karl-Marx-Hof. Con más de 1 kilómetro de longitud y más de 1.300 departamentos, es uno de los edificios residenciales individuales más largos del mundo. Esto se pagó con un conjunto especial de impuestos progresivos. Bienes de lujo, empleo de sirvientes y hoteles caros tenían tasas más altas. La renta se mantenía asequible,
y la vivienda se asignaba según la necesidad. Se priorizaba a familias numerosas y ancianos. Al mismo tiempo, la ciudad invirtió en salud y educación, abriendo clínicas, jardines de niños, baños públicos y atención materna en todos los distritos. El impacto se propagó rápidamente. Entre 1923 y 1925, la mortalidad infantil bajó un sorprendente 40%. Por primera vez, la vivienda y la salud pública no eran solo para los ricos. Pero desafortunadamente, todo lo bueno llega a su fin, porque mientras Viena se transformaba para bien, Austria en su conjunto se estaba desmoronando. Los socialdemócratas nunca llegaron a controlar el gobierno nacional. Cuando Europa sintió los efectos de la Gran Depresión, aumentaron las tensiones políticas entre izquierda y derecha. Finalmente, terminó con el canciller Engelbert Dollfuss suspendiendo el parlamento y gobernando como dictador en 1933, poniendo fin al periodo de la Viena Roja en 1934. Sin saberlo Austria, pronto un dictador más fuerte tocaría su puerta. 12 de marzo de 1938. Alemania invadió Austria. Solo un día después, fue anexada oficialmente en lo que se conoce como el Anschluss. Viena perdió su autonomía, y luego se expandió como la Gran Viena, convirtiéndose en la ciudad alemana más grande por superficie. Obviamente, todo lo que sucedió durante este tiempo en Austria, y realmente en toda Europa, fue una tragedia. Viena tuvo algo de suerte al final de la guerra. No fue destruida como Dresde o Hamburgo, ni incendiada como Tokio o Londres. Viena, pese a los intensos enfrentamientos, evitó la destrucción que sufrieron otras ciudades europeas. La mayoría de las viviendas del siglo XIX sobrevivieron. La Ringstraße y el diseño básico de la ciudad, inspirado en la Viena Roja, se mantuvieron intactos. Pero la guerra dejó otra cicatriz. Después de que terminó, Viena quedó en una posición inusual. La ciudad quedó dividida entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. A diferencia de Berlín, no tuvo un muro que la dividiera. En cambio, el centro histórico fue designado como una zona internacional, administrada conjuntamente por las 4 potencias, a través de un mando rotativo conocido como la Comisión Aliada para Austria. La ocupación duró toda una década, hasta 1955, terminando con el Tratado Estatal de Austria, que la restauró como un país independiente. Desde afuera, Viena parecía congelada en el tiempo, y en parte lo estaba. La ciudad no fue destruida en la guerra, pero no se modernizaba tan rápido como las capitales occidentales después. Su neutralidad y estatus de ocupación la convertían en un lugar riesgoso para grandes inversiones, mientras que las conexiones históricas de la ciudad con lugares como Hungría, los Balcanes y la región de Bohemia ahora estaban detrás del telón de acero. La población disminuyó, y algunos describían la ciudad como atrapada entre 2 mundos, demasiado oriental para Occidente y occidental para Oriente. Aquí las cosas se pusieron interesantes. La preservación de Viena limitó el desarrollo especulativo. Casi todo permaneció intacto. Esta larga pausa permitió a los urbanistas de Viena estudiar los éxitos y fracasos del desarrollo urbano en otros lugares, sin comprometerse ellos mismos a nada. Cuando la ciudad recuperó su soberanía, estaba bien informada y lista para la siguiente fase. Los años 60 marcaron una transición en Viena, con expansión urbana mediante complejos como Grossfeld-Siedlung, el inicio de la red de metro y la preparación para ser centro diplomático de la Organización de las Naciones Unidas. En 1978 se inauguró la primera línea moderna de metro, la U-Bahn, que unía Karlsplatz con Riemannplatz. El transporte público de Viena es increíble, pero pronto hablaremos de eso. Cuando cayó el telón de acero en 1989, Viena volvió a transformarse. De repente se convirtió en una puerta de entrada al este, un puente, y a diferencia de Berlín, que tuvo que reconstruirse después de haber sido dividida en 2, Viena ya estaba intacta y lista para avanzar. La ciudad experimentó un crecimiento significativo en población, inversión y visibilidad durante los años 90 y 2000, especialmente después de que Austria se unió a la Unión Europea en 1995. Lo increíble es que Viena absorbió esto sin causar una crisis de vivienda, a diferencia de Berlín, donde las rentas subieron tras la reunificación, o en algún lugar como Budapest, donde los compradores extranjeros pronto desplazaron a los locales del centro de la ciudad. Y la razón por la que Viena pudo hacer esto se remonta a lo que ya se había construido, en su mayoría gracias al parque habitacional de la era de la Viena Roja. Actualmente, más del 60% de los residentes vive en vivienda municipal o subsidiada en Viena, viviendas que no son de mala calidad. Para solicitarla, los ingresos máximos son 70.000 euros para una persona
y 105,000 para una pareja, asegurando que llegue a quienes la necesitan. Esto convierte a estos bloques de viviendas en comunidades de ingresos mixtos, ya que si solo hay residentes de bajos ingresos, suele haber áreas mal financiadas, estigma social y más delincuencia. Hay una razón por la que Viena es una de las ciudades más seguras de Europa. En el centro del sistema moderno está el Fondo de Adquisición de Terrenos, llamado Wohnfonds Wien en alemán. Podría ser una de las herramientas más poderosas de Viena. Desde los años 80, la ciudad ha adquirido terrenos como campos en barbecho, vías de tren abandonadas y terrenos de hospitales antiguos. Pero compran estas áreas no para desarrollarlas de inmediato, sino para asegurar terrenos para futuras viviendas sociales. Hoy en día, esa reserva abarca más de 3 millones de metros cuadrados. Cuando la ciudad está lista, solo licita el terreno a desarrolladores sin fines de lucro o cooperativas. Comparando precios, Viena resulta increíblemente barata frente a otras ciudades. Si comparamos el porcentaje del ingreso con la ciudad de Nueva York, es mucho menor. ¿Pero suficiente sobre la vivienda? ¿Qué hay de todo lo demás? Bueno, si miramos su transporte público, es fácilmente uno de los mejores de Europa. En Viena, el 34% de los viajes se hacen en transporte público, mucho más que el 25% en automóvil. Ha mejorado continuamente con los años. Aquí tienes un mapa combinado del U-Bahn, S-Bahn y algunos Badner-Bahns, un sistema híbrido de tranvía y tren. El U-Bahn, con 5 líneas y 98 estaciones, transporta 400 millones de pasajeros al año por el centro de Viena, cada 2 a 5 minutos en horas pico, de 5 a 1 a.m. Servicio 24 horas los fines de semana. El S-Bahn complementa con servicios de tren suburbano hacia y por Viena. Cuenta con 10 líneas y 181 estaciones 52 en Viena, y transporta a 300,000 personas al día. El Badner-Bahn es un híbrido entre tren y tranvía, como mencioné. Su objetivo es unir Viena con varias ciudades satélite en Baja Austria. Pero al mismo tiempo, una vez dentro de la ciudad, funciona más como un tranvía que como cualquier otra cosa. Tiene una cantidad relativamente pequeña de pasajeros diarios, de 35,000 personas. Pero aquí está el asunto. Aunque puede funcionar como un tranvía dentro de la ciudad, no es el verdadero servicio de tranvía de Viena. Eso sigue siendo otra cosa, y es mucho más grande. Mapa de la red de tranvías de Viena. Es enorme, y básicamente cubre las áreas a las que el U-Bahn no llega. Están estratégicamente diseñados para cruzarse con el U-Bahn, pero también con el S-Bahn y las líneas de autobús. Son silenciosos, eléctricos y de bajas emisiones, lo que hace que Viena sea una de las ciudades más verdes del mundo. Con 30 rutas y más de 1,000 paradas, es la octava red de tranvías más grande del mundo, transportando 390 millones de personas al año. Cuando se combina con el sistema de 130 líneas de autobús, casi 900 millones de personas usan el transporte público de Viena cada año. También vale la pena señalar la oración que viene después. Aumento del 7% en 2024, frente a los pasajeros de 2023. Esto es enorme, considerando que significa que decenas de millones más de personas lo usan cada año. Donde quiera que estés en Viena, casi nunca estás a más de 5 minutos de algún tipo de transporte público en la ciudad. ¿Ustedes sí? Entonces, ¿cuánto cuesta realmente usarlo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En algunas ciudades de Alemania y Austria, incluyendo Viena, tienen algo llamado el boleto de 365 euros, que, como puedes imaginar, es un pase anual para usar todo el transporte público tanto como quieras por 365 euros. Básicamente, solo 1 euro al día. Puedes pagar 8 euros por un pase diario o 2,80 por un boleto sencillo. Es de los sistemas de transporte público más baratos de Europa, considerando el prestigio de la ciudad. Ahora contamos con la naturaleza de Viena. Es bien sabido que los espacios verdes y naturales influyen mucho en el bienestar mental y físico de la gente, y Viena sobresale en esto. De hecho, incluso ha sido coronada como la ciudad más verde del mundo en el pasado, con alrededor de la mitad de la ciudad dedicada a espacios verdes. Gran parte del Parque Nacional Donauauen, la Lobau, está dentro de la ciudad. La capital, con parte del bosque de Viena, tiene su propia reserva de la biosfera reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muy pocas ciudades tienen. Por último, hay que hablar de la limpieza de Viena, sobre todo con ciudades como París. Sin ofender, París. Viena se parece más a la limpieza de Tokio. La ciudad tiene más de 21,000 botes de basura y más de 1,200 ceniceros dedicados. Los residentes pueden reportar basura o vertidos ilegales a través de una aplicación de la ciudad. Y cualquiera que sea sorprendido tirando basura,
enfrenta una multa de 36 euros. Y esas multas no son solo simbólicas. Viena cuenta con más de 600 empleados municipales y agentes dedicados a la limpieza y el orden público. MA 48 es el Departamento Central de Gestión de Residuos de la ciudad. Opera en más de 120 lugares y administra un eficiente sistema de recolección y reciclaje. En muchas ciudades, como Bruselas, existen hasta 20 administraciones de limpieza, y la principal también funciona muy mal. Por todo esto, Viena está increíblemente bien administrada, aunque en 2025 Copenhague rompió su racha de ser votada como la ciudad más habitable. Así que quién sabe qué les depara el futuro según estos rankings arbitrarios. Gracias por ver el video.